Ante todo, muy buenos días, tardes o noches a todos los espectadores, al ingeniero Pedro Aguila, docente del curso de Circuitos Electrónicos 2 de la Universidad Católica Santa María en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. El día de hoy, mi grupo eh, les presentará el avance y la culminación de la práctica número 3, la guía 3, hasta el cuestionario final, con sus respectivas demostraciones prácticas realizadas en el simulador Proteus y Multisim. Los integrantes del grupo son, bueno, Brian Davis González Tapia, Gustavo Quimper Llerena, Liam Alexander Cires Núñez y mi persona, quien les habla, Jesús Rafael Ronquillo Maya. Para esto voy a dar inicio a la demostración y presentación del informe. Primeramente explicando un poco sobre el cuestionario previo, tanto sobre el amplificador operacional LM741 y sobre el amplificador operacional TL071. Como podemos observar, en la guía de prácticas nos pedían analizar y señalar las características eléctricas de los filtros activos de amplificadores operacionales en base a la hoja de datos de los circuitos OPAMP, ¿no? Listo. Como podemos observar, este es el pineo del OPAMP, en realidad del circuito integrado LM741, el cual tiene dos entradas, la entrada inversora y la entrada no inversora, las alimentaciones tanto positiva y negativa, su salida, el output correspondiente, y tiene dos offset null, los cuales normalmente en las placas van conectados directamente a tierra. Y por último, la patita número 8, que es el NC, la cual no debe ir conectado hacia ningún lugar, en este caso. Bueno, en cuanto a las características eléctricas, las podemos encontrar en la hoja de datos especificantes del fabricante de este integrado, el cual es Texas Instrument. Pueden verificarlo. No voy a ahondar más en este tema. Como podemos observar, tenemos el amplificador operacional TL071, el cual, bueno, tiene el mismo pineo en este sentido, y también es un integrado de 8 patitos. Podemos observar que, bueno, también existe un integrado, un TL0, pero ya no es el 071, sino es el 081, el cual tiene un integrado de 16 patitas, y ahí entran algo de 3 operacionales o hasta 4, si no me recuerdo. Como podemos ver, las características eléctricas también están redirigidas a Texas Instrument, ya que son los primeros vendedores y fabricantes de los amplificadores operacionales. Primeramente voy a explicar brevemente qué son los filtros según su radio de audofrecuencias, para lo cual vamos a ver esta imagen. Como podemos observar, bueno, nosotros tenemos muchos filtros, ¿ok? En realidad existen infinidad de filtros que se pueden realizar con los amplificadores operacionales. En esta gama y en este lado de nuestro curso de Circuitos Electrónicos 2, pues vamos a enfocarnos directamente en el filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda, banda eliminada y pasa todo, de los cuales incluso siendo una cuantiosa cantidad de filtros, también existe un numerosos modelos que pueden representar estos mismos filtros. Como bueno, se pueden observar modelos como el modelo de Butterworth o el modelo de Silent Key, ¿no? Incluso hay más modelos que pueden desarrollarse dentro de estos filtros, ¿no? Bueno, primeramente está el filtro pasa bajo. Se preguntarán, ¿qué es el filtro pasa bajo? En realidad el filtro pasa bajo es el cual nos ayuda a eliminar todas las frecuencias altas y nos deja pasar libremente las frecuencias bajas. Estos filtros están diseñados para una frecuencia mínima de 20 Hz hasta una frecuencia máxima aproximada a 1.2 kHz. Dependiendo del diseño que ustedes quieran llevar, lo pueden elevar esta frecuencia de corte último. Bueno, también podemos observar y bueno, también podemos analizar que existen filtros pasa alto. Estos filtros pasa alto son algo un poco más interesante, ya que estos filtros pasa alto solo dejan pasar frecuencias altas. Pero para dejar pasar frecuencias altas debemos tener una exclusividad con ciertos condensadores y con ciertos OPAMP.
ya que ciertos OPAM no tienen la aceptación adecuada para ciertas frecuencias altas, ¿no? Por ejemplo, un OPAM oscila a máximo llegar a sus 100 kHz como máximo, ¿ok? En caso queramos trabajar con más, o sea, filtros pasa alto, imaginemos de gigahertz o megahertz, tendríamos que trabajar con filtros LC o RC o RL, los cuales constan en componentes pasivos, como lo son la bobina, el condensador y las resistencias, y más no con componentes activos, como lo son los amplificadores operacionales. También viene algo un poco más interesante, que son los filtros pasabanda, los cuales son filtros que se definen una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Por ejemplo, si nosotros definimos una frecuencia mínima de 20 kHz y una frecuencia máxima de 30 kHz, bueno, el amplificador operacional con sus debidos condensadores y resistencias conectados harán que, bueno, se elimine de manera rápida la banda restante que no esté dentro de que no esté dentro de ese rango, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el filtro pasabanda. La banda eliminada lo que hace es eliminar determinadas bandas que nosotros mandemos, ¿ok? Es un común eliminador de rebotes, por así decirlo, en flip-flops, cuando habían perturbaciones en el sistema en cuanto a glitches o los famosos duendes. También ahora, ¿no? Es lo que pasa con lo mismo, pero en la electrónica analógica. ¿Qué pasa? Se filtran frecuencias de ruidos malos, los cuales no los queremos en nuestra señal. Bueno, para esto existe la banda eliminada. Y por último, el pasa todo, el cual, como su propio nombre lo dice, deja pasar todo, ya que este filtro nos ayuda mucho para la adaptación de impedancias y a la vez para la adaptación de determinadas frecuencias, ¿ok? Aquí los filtros pasa abajo. Este es el diagrama de los filtros pasa abajo, los filtros pasa alto y los filtros pasa banda. Ojo, estos diagramas son algo ideal, cosa que no va a pasar ya que nuestros filtros activos constan también de dispositivos pasivos como lo son los condensadores, ¿no? Y bueno, de esta manera he concluido con mi exposición. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En mi caso, yo voy a hablarles acerca del modelo Silent-K de filtros activos. Un filtro de Silent-K o célula de Silent-K, como algunos lo llaman, es un tipo de filtro electrónico activo particularmente valioso por su simplicidad. Este circuito produce un filtro pasa bajo o pasa alto de dos polos usando dos resistencias, dos condensadores y un amplificador. Para obtener un filtro de orden mayor se puede poner en cascada varias etapas. Estos filtros son relativamente flexibles, con la tolerancia de los componentes, aunque para obtener un factor Q alto se requiere componentes de valor extremo. Su configuración para pasabajos es, como podemos ver en la figura, un filtro formado por dos células de Silent-K en cascada. Esta es una práctica habitual para aumentar el orden de un filtro. También se usan amplificadores operacionales. Para frecuencias altas, los condensadores funcionarán como cortocircuitos. Por lo tanto, el terminal positivo del amplificador operacional estará a tierra. Al tener alimentación positiva, el terminal negativo y, por tanto, la salida tendrán la misma tensión que el terminal positivo. Por el contrario, a bajas frecuencias o tensiones continuas, los condensadores serán como un circuito abierto. Por tanto, estas dos resistencias estarán en serie y no llegarán a circular corriente por ellas. La tensión de entrada también estará presente en el terminal positivo operacional y en su salida, por lo que la tensión de salida a muy altas frecuencias será cero, y a frecuencias muy bajas la tensión de salida será igual a la de la entrada. Para variar la ganancia de filtro se suele poner un divisor de tensión en el lazo de alimentación. Ahora pasamos a configuración en pasa alto. La topología de este circuito es recíproca al de la anterior. ¿A qué quiero llegar con esto? Es decir, que las resistencias estarán donde estaban los condensadores y viceversa. Los condensadores estarán donde estaban las resistencias. Se puede hacer un análisis similar al anterior estudiando los casos de alta y baja frecuencia. En este caso es muy alta frecuencia de entrada, estará cortocircuitada,
con el terminal positivo del amplificador operacional, y a muy baja frecuencia el terminal positivo solo tendrá conectada una resistencia, por lo que no circulará corriente, y la tensión en este terminal y también en la salida serán cero. La frecuencia de corte y el factor Q son, como lo podemos ver en estos cálculos. Yo voy a explicar la parte de la frecuencia de corte, cómo hallar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte se halla a través de la fórmula 1 sobre 2pi R por la raíz de condensador 1 por condensador 2. Como se puede ver en la imagen, la resistencia es 6.8 y los dos condensadores serían de 33 nanofarados. Algo interesante en el circuito es la resistencia de 47 y 27K. Estas resistencias solo influyen en la ganancia del amplificador y no interfiere en la determinación de las frecuencias de corte. Su única función es amplificar la señal de que ingresa. En el siguiente circuito vamos a poder apreciar la figura de Bode. Más que todo en esta frecuencia vamos a ver un filtro bajo porque va en caída y luego otro filtro de banda que lo hace elevar. Acá podemos ver en la imagen las frecuencias cómo van variando y se van obteniendo los resultados a través de la fórmula. Tanto como la frecuencia fuera 20, el resultado aplicando la fórmula sería 4. En el caso de 50, igual sería 4. Y hasta el caso de 100, igual la respuesta sería 4. A partir de la frecuencia sea 500, la respuesta ya varía un poco y la respuesta sería 3. En la resistencia de ahí sería 2K. La respuesta como se ve en la imagen es menos 14. En 10K es menos 41 y en 50K menos 69. Todo aplicando la fórmula. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Brian. Bueno, en esta oportunidad me tocó a mí el filtro activo pasa alto, ¿no? De 2 polos Butterworth, en la cual podemos ver el circuito, ¿no? Acá, que viene a ser un circuito realimentado, en la cual al analizar el cierto circuito, o sea, tenemos nuestra respuesta de frecuencia, ¿no? En la cual, usando Bode plotter, tenemos acá nuestro filtro pasa alto, en la cual en el diagrama podemos ver nuestra frecuencia, ¿no? Hasta un límite, ¿no? Con cavidad, y en la cual tenemos también como respuesta, ¿no? La plana máxima de Butterworth, ¿no? Que significa que es muy plana en la banda pasante y que se aproxima del cero en la banda rechazada. Cuando analizando, o sea, el gráfico logarítmico, esta respuesta desciende linealmente, ¿no? Hasta el infinito negativo, en la cual nuestro filtro de primer orden varía en menos 6 decibeles por octava, en menos 20 decibeles por década. Todos los filtros de primer orden, independientemente de sus nombres, son idénticos, ¿no? Y poseen la misma respuesta de frecuencia. Para un filtro Butterworth de segundo orden, la respuesta de frecuencia varía en menos 12 decibeles por octava. En un filtro de tercera orden, la variación es de 18 decibeles. Y así por adelante, ¿no? Los filtros Butterworth poseen una caída en su magnitud como en función lineal. Acá podemos ver, al medir nuestro valor de frecuencia de corte, tenemos aproximadamente una frecuencia de corte de 4 kHz. A ver, entonces, como conclusión final de un filtro Butterworth, no tiene pico alguno, ¿no? En la región de la frecuencia de corte, pero mantiene un rango menor de frecuencia, una ganancia constante, y esto empieza a disminuir mucho antes de la frecuencia de corte para alcanzar a estar a 3 decibeles debajo de la ganancia de la frecuencia requerida.